Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Villaseñor Castro y nosotros somos el equipo 3, el cual está conformado por Ezequiel Velázquez Clemente, Diego Alberto Molina Suaznava, José Armando Zúñiga Morales, Rosenberg Núñez Durante, Jorge Naín Rodríguez Velázquez, Freddy Ulises Vázquez López, Freddy Alexis Vázquez Pérez, Luis Antonio Martínez Pérez y Juan Carlos Pérez Hernández. Tipos de mamposterías. Los tipos de mamposterías, existen varios tipos de sistemas de mampostería. Los más comunes son mampostería simple, mampostería confinada con o sin refuerzo horizontal, mampostería reforzada interiormente. La mampostería simple es aquella que solamente cuenta con piezas de mampostería pegadas con algún cementante y su límite de utilidad estructural y su capacidad máxima de deformación ante cargas horizontales será la formación del primer agrietamiento diagonal. La mampostería confinada es aquella que está reforzada con castillos, dalas y puede tener o no refuerzos horizontal. Su límite de utilidad estructural será la carga y la deformación máxima que puede desarrollar, las cuales difieren del primer agrietamiento. La mampostería reforzada interiormente es aquella que está reforzada con alambres o barras corrugadas horizontales y verticales, colocados en las celdas de las piezas y en las juntas. El acero de refuerzo horizontal y vertical se distribuye a lo alto y a lo largo del muro. A continuación, mi compañero Ezequiel. Yo les voy a hablar sobre la mampostería confinada. La mampostería confinada es aquella que se encuentra conformada por muros hechos de ladrillos unidos con mortero y confinados con columnas y vigas de concreto que han sido hechas en el sitio. La mampostería confinada pues es prácticamente aquella que se encuentra reforzada con castillos. Los castillos son el acero prácticamente, está hecho de varilla corrugada con alambres. Tiene un comportamiento mecánico muy diferente a la mampostería simple, debido a los castillos y a las dalas que le generan el confinamiento. Los castillos y las dalas generan confinamiento con capacidad de deformación, aumento de la resistencia, principalmente cuando son sometidos a las fuerzas horizontales, lo que sucede en zonas sísmicas. Mampostería, clasificada como mampostería confinada, es aquella que se construye usando muros de mampostería que estén rodeados por elementos de concreto reforzado, vaciados luego de la ejecución del muro, elementos que actúan monolíticamente con el muro. Los elementos confinados son las vigas, las columnas, acero de refuerzo longitudinal y transversal y el concreto. Esto sería en sí la mampostería confinada a grandes rasgos. La mampostería reforzada interiormente, esta mampostería está hecha prácticamente de bloc huecos, se utilizan bloc huecos que en las celdas se van colocando varillas de acero corrugado, tanto transversal, o sea vertical y horizontalmente. Se colocan estas piezas también entre las juntas de las piezas, lo que contribuye a que el muro se esté muy firme, prácticamente da mucha firmeza. ¿Por qué? Porque tiene estos refuerzos interiores. Aparte de que estas varillas se le pone concreto, se rellena con concreto las celdas para que queden más firmes. Pueden ir horizontal o verticales. Ahí podemos ver una imagen como
como referencia, como ejemplo. Las que están en azules son barras horizontales y las rojas son barras verticales. Eso sería todo de mi parte. ¿Qué tal? Hoy les hablaré sobre el detallado de sistemas de mampostería. Se dice que el detallado de estructuras de mampostería es muy importante porque es indispensable para que se pueda tener el buen desempeño esperado como para el que se está diseñando. Para generar este tipo de sistemas de mampostería con un buen desempeño estructural es necesario considerar factores de suma importancia, tales como tipos de sistema de mampostería, ya sea confinada, reforzada interiormente, etc. O los tipos de piezas definiendo sus resistencias y propiedades, tipos y ubicación de refuerzo, refuerzo horizontal, resistencia y propiedades del concreto, resistencia y propiedades del mortero, el sistema de pisos definiendo su peso, características y los apoyos. Compatibilidad de las características del mortero con el tipo de pieza, que en este caso sería la absorción, el detallado adecuado, la colocación de las instalaciones en los muros, de tal forma que no afecte la resistencia ni la capacidad de deformación del muro. Características del suelo de apoyo, tipos de cimentación, interacción suelo-estructura, supervisión y verificación de la calidad constructiva, proceso constructivo y agrupamientos de viviendas. Todos estos puntos mencionados conforman lo que sería la estructura para el detallado de sistemas de mampostería. Juntas de mortero. Como ya sabremos, las juntas de mortero es un cementante que une las piezas de ladrillo o block, que unen piezas con otras piezas. El mortero de las juntas dice que se cubrirá totalmente las caras horizontales y verticales de dicha pieza. Su espesor será el mínimo que permita una capa uniforme de mortero y la alineación de las piezas. Si se usan piezas de fabricación mecanizada, el espesor de las juntas horizontales no excederá de 6 centímetros. Si se coloca refuerzo horizontal, ni de 10 centímetros sin 5 centímetros sin refuerzo horizontal. Si se usan piezas de fabricación artesanal, el espesor de las juntas no excederá de 6.5 centímetros y el espesor mínimo será de medio centímetro. Las piezas artesanales se dice ser que para el diseño de este tipo de mampostería dice que el espesor máximo de las juntas es de 15 milímetros, o sea 1.5 centímetros, y el espesor mínimo sería de medio centímetro. Mi nombre es José Armando Zúñiga Morales y les voy a explicar el tema denominado aparejo. Aparejo se puede definir como la forma de pegado o la unión entre mampuestos que formarán una estructura de mampostería. Nos indica que existen dos tipos de aparejo, o aquí podemos ver en la imagen superior el aparejo cuatrapeado y en la parte inferior para otro tipo de aparejo, el cual nos indica que se deberán hacer pruebas de laboratorio para realizarse. La unión vertical de la mampostería con los castillos exteriores deberá detallarse para transmitir las fuerzas de corte. Se aceptará que la mampostería se deje dentada o bien que se coloquen conectores metálicos o refuerzos horizontales. Estos vendrán a ser nuestros refuerzos de acero corrugado. En la parte que nos dice que nuestra mampostería se deberá dejar dentada, se refiere a la forma que tendrán nuestros mampuestos que llegarán a la unión con nuestro castillo, como se muestra en esta figura. En la figura superior 8.27, unión entre piezas y castillo. La forma dentada se podría decir que es la forma redondeada que tienen nuestros
nuestros mampuestos que llegarán a unir con nuestro castillo. En muros con piezas de concreto de doble hueco se podrán dejar las piezas desfasadas para generar una llave de corte. Las piezas desfasadas se denomina al tipo de mampuesto que unirá con nuestro castillo, que es una forma de pegado de nuestro mampuesto, que entre cada hilada irá un castillo, un mampuesto más sobresalido que el otro, como en la figura siguiente, 8.27, que es la unión entre piezas y castillos, que es la de la parte inferior. El colado del castillo se hará una vez construido el muro o la parte del que corresponda. Al terminar de construir nuestro muro, deberán de realizarse el colado de nuestros castillos. Nos dice que las fórmulas y procedimientos de cálculo especificados solamente serán aplicados cuando nuestro tipo de aparejo sea cuatrapeado. Para otros tipos de aparejo, como el de la figura inferior, el comportamiento de los muros deberá deducirse de ensayos a escala natural. El concreto y morteros de relleno deberán de realizarse mediante las siguientes especificaciones que se nos recomiendan en este apartado. Para el relleno de los huecos de piezas huecas y multiperforadas se deberá cumplir con las siguientes especificaciones. Los huecos deberán estar libres de materiales extraños y de mortero de la junta. Deberán estar totalmente limpios para poder ser rellenados. En castillos y huecos interiores se colocará el concreto mortero de relleno de manera que se obtenga un llenado completo de los huecos. Nos quiere decir que nuestro mampuesto hueco deberá estar totalmente rellenado sin dejar ningún espacio libre de concreto o mortero. Se admite la compactación del concreto y mortero sin hacer vibrar excesivamente el refuerzo, pudiendo ser por medio de una varilla. Esto para generar que nuestro mortero cubra totalmente el espacio. El colado de los elementos interiores verticales se efectuará en tramos no mayores de 50 centímetros si el área de la celda es hasta de 8000 milímetros al cuadrado, que vendría a ser 80 centímetros al cuadrado. 1.5 si el área de la celda es mayor que 8000 milímetros al cuadrado. Si por razones constructivas se interrumpe la construcción del muro en ese día, el concreto mortero de relleno deberá alcanzar hasta la mitad de la altura de la pieza de la última hilada, como se muestra en la figura 8.31, colado de elementos interiores verticales. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Por ejemplo, los muros son que todos los muros que se intersectan o crucen deberán anclarse ligeramente entre sí, salvo que se tomen precauciones que garanticen su estabilidad y buen funcionamiento. En muros reforzados con mallas de alambre soldado y recubrimiento de mortero, la superficie deberá estar saturada y libre de material que afecte la adherencia del mortero. O sea que el mortero en sí no debe llevar, digamos, basura, por ejemplo, hojas, pasto, o sea que debe estar limpio. Y en las piezas se deberán verificar la compatibilidad del mortero con la pieza, o sea que el mortero se pegue o se adhiera bien, poniendo un ejemplo al block o al ladrillo, que se garantice una plena adherencia y se evite la contracción excesiva del mortero tal que se separen las piezas. Barras de refuerzo, dice, en caso de haber interferencia entre el acero longitudinal de las dalas y del castillo, el de la dala se desviará con pendiente 1 a 10 para pasarlo por el núcleo del castillo, como se puede ver acá en la imagen. O sea, las varillas de la dala se tendrán que, ahí dice de pendiente de 1 a 10, o sea, como doblar para que puedan pasar en medio de las varillas del castillo. Y en caso de utilizar armados prefabricados de Armex, el anclaje se hará de acuerdo con el detalle mostrado. O sea que será igual, se tendrá que doblar para que tenga que pasar por en medio del Armex o de las varillas del castillo. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Freddy Pérez y hoy les voy a hablar sobre los cimientos de piedra natural. Este tipo de cimentación ha sido muy utilizado en casa habitación y puede ser realizado de dos diferentes maneras: de sección trapezoidal, donde se coloca la piedra natural pieza por pieza, pegándolas con mortero y el concreto cíclope
donde la colocación del mortero y las piedras se hacen capa por capa. En algunas regiones del país se ha limitado su utilización por la escasez de la piedra natural o porque el proceso constructivo es lento y costoso. Bueno, una de las ventajas de usar los cimientos de piedra natural es que no suelen repartir uniformemente las cargas sobre todo el terreno. La otra es que los cimientos son los apoyos principales, bueno, de una construcción y ninguna edificación puede prescindir sin ninguna cimentación. A continuación le mostraré los cimientos de concreto de zapatas corridas. Bueno, de manera general, el procedimiento constructivo consiste en excavar una trinchera o cepa hasta la profundidad determinada por el diseño, colar una plantilla de concreto de baja resistencia, la cual su resistencia es de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados, aproximadamente 5 centímetros de espesor, y sobre ella colocar la zapata. Por el diseño y proceso constructivo se pueden distinguir tres tipos de solución. El concreto llena totalmente el espacio de la trinchera hasta el enlace con la cota del terreno natural o la plataforma. El concreto reforzado tiene un espesor determinado por el diseño y sobre la misma se coloca una contratabla. Se cuela la losa de la zapata y se colocan hiladas de piezas de mampostería hasta llegar al nivel base con el terreno o la plataforma natural. Estos cimientos de concreto de zapatas corridas se usa comúnmente como cimentación para muros de carga o filas de columnas relativamente cercanos. En estos terrenos de resistencia se suele exigir una resistencia media o muy alta. Y además sus dimensiones están relacionadas con la carga que van a soportar, la resistencia a compresión del material y la presión admisible sobre todo el terreno. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Pérez Hernández y me tocó del séptimo K, me tocó el tema cimentaciones en arcillas expansivas, donde dice que la arcilla expansiva se llegan a expandir en alto porcentaje con respecto al volumen inicial cuando toman agua del medio y cuando se secan se contraen demasiado, generando un potencial de expansión importante. Y aquí un ejemplo de un suelo expansivo, que es la arcilla, donde forman grietas como estas, lo que indica que el volumen del suelo ha aumentado. Más sin embargo, ya no vuelve a su tamaño original o al volumen original. Bueno. Y también dicen que causan daños económicos y sociales importantes en edificios, caminos, redes de tubería y otras estructuras. Por eso nos menciona que es muy importante el estudio de geotecnia para definir de manera determinada el potencial de expansividad y el espesor del estrato con estas características. Bueno, en este tema podemos ver que el suelo arcilloso suele cambiar de volumen. Entonces puede provocar daños en una cimentación de alguna estructura. Por eso es muy importante los estudios preliminares para no tener problemas en un futuro. Bueno, el siguiente tema es instalaciones, donde dice que es común colocar los ductos y accesorios de instalaciones hidráulicas y eléctricas en el interior de los muros de mampostería. Las consideraciones varían dependiendo si de las piezas del muro son huecas o macizas. En el caso de piezas huecas, las instalaciones se colocan a través de los espacios interiores. Y en piezas macizas
se realizan un reanudado en el muro para la colocación de las tuberías. Si se emplean piezas multiperforadas, será necesario incluir líneas de piezas doble huecas intercaladas para el paso de la instalación. En este caso es necesario llenar los huecos para que el muro no pierda su integridad estructural. Y aquí un ejemplo de este muro, de los muros huecos, donde dice que donde podemos observar que el refuerzo o el ducto se encuentra intercalados por las piezas del muro. Entonces aquí podemos observar cómo pasa el ducto a través de los muros. Y acá nos indica que rellenarán ambas celdas que se deben rellenar, y pues así es como se vería. Bueno, el encamisado de las tuberías al atravesar un elemento estructural sirve para proteger al tubo contra roturas o refuerzos transmitidos y no previstos en la instalación. El siguiente tema es la cercanía de las edificaciones con los árboles, donde dice que pueden causar graves daños a la cimentación de una estructura. Y también hay una regla donde dice que la sombra de un árbol indica la extensión de la raíz. Pero sin embargo, sabemos que existen diferentes tipos de árboles, bueno, de especies, y no todas tienden a generar raíces profundas. Dice, y nos da una solución que dice, una solución es la construcción de barreras verticales, lo que obliga a la raíz a profundizarse en el lugar de extenderse. Bueno, dice que un muro de barrera vertical, por ejemplo acá podemos ver que se construyó un muro de manera vertical y pues ya no, pues eso impide el paso de la raíz, a comparación de esta que no tiene muro. Y pues la raíz se fue extendiendo y pues de igual forma puede dañar la estructura de esta casa, al igual que el suelo arcilloso. Y pues eso es todo y gracias por su atención.